Hola, bienvenidos. Estamos resolviendo el examen de selectividad de Matemáticas 2 del año 2017 de la Comunidad de Madrid, convocatoria de septiembre. En otro vídeo os dejé la opción A, ahora nos vamos a centrar en la opción B. Ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis un enlace al PDF con los enunciados porque aquí en pantalla pues no se leen. Entonces vamos a empezar por la cuestión 1. La cuestión 1 nos da dos matrices, la matriz A 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 y la matriz identidad. Y en el apartado A nos pide calcular la matriz B igual a menos I, 2I más 2A. Aquí si queréis podéis hacer la cuenta. A menos la identidad, 2 veces la identidad más 2 por A y luego multiplicar lo que os sale. Yo creo que nos den este producto sería un poco sospechoso y que podríamos intentar multiplicar a ver si se simplifica un poco. Teniendo en cuenta que el producto de matrices no es conmutativo, entonces tenemos A por 2i, que sería 2a por i, a por 2a sería más 2 por a cuadrado, menos i por 2i menos 2i cuadrado, y menos i por 2a menos 2ia. El producto por la identidad sí es conmutativo, porque al multiplicar por la identidad la matriz se queda como está. De hecho, tendríamos 2a más 2a cuadrado menos 2 veces la identidad menos 2a. 2a que suma, 2a que resta se va. Y aquí lo que tendríamos sería 2 por a cuadrado menos 2 por la identidad. Hacer a cuadrado es realmente sencillo porque la matriz pues tiene muchísimos ceros. 2, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Fila por columna, pues se nos queda 4, 0, 0, esta por esta, 0, 1, 0, y tenemos 0, 0, 1. Y se nos queda esta matriz que es muy sencilla. Por lo tanto, la matriz B sería el doble de lo que nos ha salido aquí, que sería 4 por 2, 8, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2, menos 2 por la identidad, 2, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 2. Por lo tanto, se nos queda 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y tendríamos el ejercicio resuelto. Si decidís hacer estas cuentas y esta operación tal cual no la dicen, os debe de salir lo mismo. Vamos ahora a pasar a la cuestión B. La cuestión B dice determinar el rango de las matrices A menos I, A cuadrado menos I y A cubo menos I. Entonces, A menos I será 2, 0, 0, mentira, 1. Tenemos que restar 1 en la diagonal principal al estar restando la identidad. 0 menos 1, 1. 0, 1 menos 1. Nosotros vemos que la tercera fila y la segunda fila son proporcionales. Por lo tanto, aquí lo que tenemos son dos filas linealmente independientes. Simplemente, nosotros sabemos que el determinante de A menos I vale 0 por lo que estamos diciendo, por proporcionalidad. Y tenemos el 1, 0, 0 menos 1 distinto de 0, que sería esta matriz de aquí. Eso implica que el rango de A menos I es igual a 2. Hacemos A cuadrado menos I. A cuadrado lo teníamos del apartado anterior, aquí. Entonces, si restamos la identidad, tenemos 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y el rango, obviamente, de A cuadrado menos I sería 1. Si hacemos A cubo menos I, el A cubo sería esta matriz que nos ha salido aquí, 4, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por el propio A, por la matriz original. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Si multiplicamos tenemos 4 por 2, 8, tenemos 0, 0, 0, 0, 1 y aquí 0, 1, 0. Si a esta matriz le restamos la identidad, tenemos 7, 0, 0, 0 menos 1, 0, 0, 1 menos 1. Y esta matriz tiene rango 2 por la misma razón que la primera, porque tiene la misma, esto es un 1, este 1 de aquí. Tiene la misma estructura. Segunda y tercera filas proporcionales y las dos primeras linealmente independientes, por lo tanto el rango es 2. En el apartado C nos está diciendo calcular la matriz inversa de a elevado a 6. Entonces vamos a ver cuánto vale a elevado a 6. A elevado a 6 es a cuadrado elevado a 3. A cuadrado lo tenemos aquí, es decir, que es el cubo de esta matriz. Pero esta es una matriz diagonal y al hacer la potencia de una matriz diagonal es elevar
a ese exponente los elementos de la diagonal principal. Es decir, que sería 4 elevado a 3, 0, 0, 1 elevado a 3 y 1 elevado a 3. Sencillamente 64, 0, 0, 0, 0, 0 y el resto unos en la diagonal principal. Y ahora nos está pidiendo que calculemos la matriz inversa, pero la matriz inversa de esta matriz realmente es muy sencilla, porque fijaros que es simplemente calcular el inverso de estos elementos de aquí. A elevado a 6 menos 1 sería 1 partido 64 y el inverso de 1 es 1 y el inverso de 1 es 1. ¿Por qué pasa esto? Imaginad que vais a utilizar el método de Gauss-Jordan para calcular la inversa de esta matriz. 64, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Es decir, ya habéis conseguido la diagonalización de esta matriz y solo os faltaría conseguir 1, que sería hacer el siguiente paso, fila 1 dividido 64, fila 2 entre 1, fila 3 entre 1. Por lo tanto, esta matriz identidad lo único que estáis haciendo es dividir cada elemento entre el elemento de esa diagonal. Por eso, la inversa de una matriz diagonal son la diagonal de los inversos y sería inmediato. Entonces, yo creo que tenemos el ejercicio 1 resuelto. Vamos a ver qué nos dice el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, tenemos la función f de x igual e elevado menos x, x cuadrado más 1. Obtén la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto x igual 0. Pues nada, nosotros sabemos que eso es y menos f de 0 igual f' de 0 por x menos 0. Necesitamos f de 0 y f' de 0. F' de 0, pues calculamos la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por la derivada del de abajo, partido el de abajo al cuadrado, y no nos vamos a calentar mucho la cabeza en simplificar, porque lo que necesitamos es el f' de 0. E elevado a 0 vale 1, por lo tanto aquí tenemos menos 1, 0 más 1, 1, menos 1 por 1, menos 1. E elevado a 0 vale 1, por 0, 0. Y aquí 0 más 1, 1, menos 1. Y f de 0, pues en la función original, elevado a 0 vale 1, y 0 más 1, 1, pues vale 1. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente que nos están pidiendo, y menos f de 0, lo tenemos aquí, igual f' de 0 menos 1 por x menos 0. Si queréis simplificar, menos x, y el 1 pasa sumando, y esta sería la solución del apartado A. Vamos a calcular el apartado B. Estudia la existencia de asíntotas horizontales y verticales en la función y en su caso determínalas. El dominio de esta función es todo R, porque nunca se anula lo de abajo porque es un x cuadrado que es positivo, le estamos sumando 1, pues nunca puede valer 0. El dominio de f es todo R, entonces no tiene vertical. Para calcular la asíntota horizontal lo que tenemos que hacer es el límite cuando x tiende a infinito. Límite cuando x tiende a infinito de elevado menos x partido x cuadrado más 1. Aquí tenemos que llevar cuidado con una cosa, es que cuando estamos trabajando con exponenciales, el infinito no es lo mismo tenerlo positivo que negativo. Por lo tanto, aquí lo tenemos que asignar ya. Necesitamos calcular el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a menos infinito. Entonces, límite cuando x tiende a más infinito, tendríamos e elevado a menos infinito, que vale 0, infinito más 1, infinito, 0 entre infinito, 0. Por lo tanto, en más infinito, asíntota horizontal en y igual 0. Asíntota horizontal. Límite cuando x tiende a menos infinito. De elevado a menos x, x cuadrado más 1. E elevado menos por menos más, e elevado más infinito, infinito. Infinito más 1, infinito. Indeterminación. Aplicamos la regla de L'Hopital. Límite cuando x tiende a menos infinito, derivo arriba, derivo abajo, sustituyo, lo mismo. Infinito partido infinito. L'Hopital otra vez. Derivo arriba. Menos por menos más, elevado a menos x, derivo abajo, sustituyo, infinito partido 2, infinito. Por lo tanto, en este caso, en x a menos infinito no tiene. Cuando x tiende a menos infinito, no tiene horizontal. Y esto sería la solución del apartado B. En el C nos dice hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Entonces tenemos
que derivar. Vamos a copiar aquí la función otra vez, e elevado a menos x cuadrado más 1. Teníamos la derivada en el apartado 1, entonces ahora sí nos va a tocar simplificarla. La teníamos aquí hecha, la vamos a aprovechar, pues vamos a simplificar. Sería menos e elevado a menos x por x cuadrado más 1 menos 2x e elevado a menos x partido x cuadrado más 1. Podemos sacar el e elevado a menos x factor común y tendríamos menos x cuadrado menos 2x menos 1 partido x cuadrado más 1. Los candidatos a máximo y mínimo son los que anulan la derivada. Eso va a ser 0 si solo si esta fracción vale 0. Una fracción vale 0 cuando lo de arriba vale 0. Una exponencial nunca vale 0. Por lo tanto, menos x cuadrado menos 2x menos 1 tiene que valer 0. Resolvemos esta ecuación. Esto es x cuadrado más 2x más 1 igual 0, cambiándole el signo a todo. Esto es una identidad notable que es x más 1 cuadrado igual 0, de donde x vale menos 1. Por lo tanto, en nuestra recta del dominio, que es todo R, añadimos el punto donde se anula la derivada y estudiamos el signo de la derivada en cada uno de los trozos. La exponencial es siempre positiva. Esto de aquí, que es un cuadrado, partido lo de abajo al cuadrado, aquí también la hemos liado, partido lo de abajo al cuadrado, como es un cuadrado, es también siempre positivo. Entonces vamos a ver el signo de esto de aquí. Esto de aquí lo hemos transformado en cuadrado, que también es siempre positivo, pero como hay un menos que sale factor común, esto es siempre negativo. Por lo tanto, la derivada es siempre negativa. Si todo este razonamiento que hemos hecho no lo habéis pillado, no se os ocurre, lo único que tenéis que hacer es sustituir un punto de cada intervalo en esta derivada. Os interesa el signo, os saldrá en los dos casos negativos. Por ejemplo, hacéis f' de 0 y f' de menos 2, en los dos sale negativo, por lo tanto la función decrece siempre. Este punto no es ni máximo ni mínimo. Por lo tanto, decreciente en todo R menos en el menos 1. Decrece en todos los puntos menos en el menos 1. En el menos 1 posiblemente pues tenga un punto de inflexión. Por lo tanto, hemos terminado ya el apartado C y ahora lo que podemos hacer es el ejercicio 3. El ejercicio 3 nos da dos puntos, el punto 1, 3, 2, 0 y el punto 2, 7, 0, 2. Y en el apartado A nos pide hallar la distancia de Q, 3, 5, menos 3, a la recta R que pasa por esos dos puntos. Para calcular la recta R yo necesito un punto y un vector, por lo tanto voy a utilizar el punto P1 y el vector P1, P2. Calculo este vector, P1, P2 sería P2 menos P1, 7 menos 3, 4, 0 menos 2, menos 2, 2 menos 0, 2. Como aquí lo que nos interesa es la dirección, pues realmente puedo utilizar un vector más sencillo dividiendo todo entre 2. Para calcular la distancia entre un punto y una recta, calcularíamos la distancia de Q a R sería el módulo del vector auxiliar que une un punto de la recta y ese vector, el P1Q, por ejemplo, por el vector director de la recta, que lo hemos llamado P1, P2, partido el módulo del vector director de la recta. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer son estas cuentas. No necesitamos ni siquiera expresar la recta con una ecuación, porque nos pide la distancia, pues nos vale tener el punto y el vector. Vamos a calcular P1Q por P1P2, que es IJK. Necesitamos P1Q, que no lo tenemos calculado, lo calculamos aquí mismo, que sería Q menos P1. 3 menos 3, 0, 5 menos 2, 3, menos 3 menos 0, menos 3. Por lo tanto tenemos 0, 3 menos 3 y 2 menos 1, 1. ¿Por qué aquí no se puede simplificar y aquí sí? Porque de este vector solo nos interesa la dirección, pero de este vector también nos interesa el módulo. Como aquí nos interesa el módulo, ni se os ocurra simplificar. Este vector implica estar trabajando con un punto exterior. Si simplificáis aquí, estáis recortando la distancia. Siempre que estemos trabajando con distancias, no podemos simplificar los vectores. Calculamos por componente este vector, el de la y sería 3 menos 3, 0, de hecho las dos filas son proporcionales. El del j tenemos 0, menos por menos más, 6, pero como cambia de signo es menos 6, y para el k tenemos menos 6. Entonces, este módulo otra vez no se puede simplificar. Aquí hemos puesto un módulo, pero no va módulo aquí, ¿eh? El módulo por P1, P2 sería raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, 0 al cuadrado 0, 36 más 36, raíz de 72. Y ahora necesitamos el módulo de P1, P2, el módulo de este de aquí. Raíz de 72, y esto es 2 por 2, 4,
Una por una, 4, 5, 6. Raíz de 6. Esto se puede dividir 72 entre 6, sería 72 entre 6 son 12, pues raíz de 12. Y raíz de 12 es 2 raíz de 3. Distancia, unidades lineales. Y lo tendríamos en el apartado A. En el apartado B nos dice haya el punto de corte de la recta R con el plano perpendicular a R que pasa por el punto Q. Por lo tanto, necesitamos ahora sí la recta R. La recta R pues la escribimos en paramétrica, por ejemplo, que sería el 3, 2, 0 y el vector P1, P2 lo tenemos aquí, más 2 lambda menos lambda más lambda. Y nos dice que el plano pi es perpendicular a la recta R, es decir, que tiene como vector normal el director de la recta, tiene de coeficientes 2x menos y más z, más un d, y el d tiene que pasar por el punto Q, por este punto Q. Por lo tanto, sustituimos aquí, 2 por 3 son 6, menos 5, menos 3, más d igual 0, 6 menos 8 menos 2, que pasa sumando, d vale 2. Por lo tanto, el plano que nos están pidiendo, 2x menos y más z más 2 igual 0. Nos pide la intersección entre esa recta y ese plano. ¿Hay el punto de corte? Sí, la intersección entre la recta y el plano. Sustituyo la recta en el plano, 2 por 3 más 2 lambda, menos 2 menos lambda, más z lambda, más 2 igual 0, 2 por 3 6, 2 por 2 4, menos 2 más 2 lambda, más 2 igual 0, eso se va, y tenemos 4 y 2, 6, 7, 7 lambda más 6 igual 0, lambda igual menos 6 partido 7. Y esto, como es un poquillo raro, repasamos las cuentas, menos 2 más lambda, vale, menos 2, menos por menos más lambda, y entonces tenemos 4 y 2, 6, el 6 pasa restando y entonces menos 6 partido 6 y se queda lambda igual menos 1. Estos son las prisas, mucho cuidado, obviamente, si nos sale una cosilla rara, que puede pasar, que fuera 6 séptimos, pero repasamos la cuenta por si acaso. Y como ahora, pues me he equivocado, lambda es menos 1. Si lambda vale menos 1, sustituyo en la R y tendríamos que x vale 3 menos 2, 1, 2 menos menos 1, 3 y menos 1. Y este sería el punto de intersección que nos están pidiendo, R intersección pi, la solución del problema. Con esto tenemos el ejercicio 3 y vamos a resolver ahora el ejercicio 4. El ejercicio 4 dice, se considera un triángulo cuyos vértices son el 1, 3, menos 1, B, 3, 1, 0 y C, 2, 5, 1. El apartado A determina razonadamente si es equilátero, isósceles o escaleno. Y en el apartado B dice obtener las medidas de sus tres ángulos. Pues lo que podemos hacer es calcular la medida de los tres ángulos directamente. Si las tres medidas de los tres ángulos son iguales, entonces equilátero. Si tiene dos ángulos iguales, será isósceles y si no, será escaleno. Por lo tanto, en cualquier caso, imaginar que tenemos A, B, C, los tres puntos, pues vamos a necesitar los vectores. A, B, A, C y B, C. Pues eso es lo primero que vamos a calcular. AB, AC, BC. AB, B menos A, 3 menos 1, 2. 1 menos 3, menos 2. 0 menos menos 1, 1. AC, 2 menos 1, 1. 5 menos 3, 2. 1 menos menos 1, 2. Y BC, C menos B, 2 menos 3, menos 1. 5 menos 1, 4. Y 1 menos 0, 1. Vamos a calcular los ángulos. Coseno de AB AC, pues va a ser el producto escalar de AB AC partido el producto de los módulos. Entonces vamos a calcular los módulos. AB va a ser 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 1 por 1, 1, 4, 4, 8 y 1, 9, raíz de 9, 3. AC, 1 por 1, 1, 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 4 y 4, 8 y 1, 9, raíz de 9, 3. Y ahora os voy a contar una cosa. 4 por 4 es 16, 17, 18. AC, raíz de 18, que se queda 3 raíz de 2. Como aquí los módulos nos han salido dos iguales, los módulos es justo el tamaño de los lados. Ya sabemos que el triángulo es isósceles. Isósceles porque el AB y el AC miden lo mismo. Entonces, nosotros en realidad, en el apartado B, solo vamos a tener que calcular dos ángulos. Si nosotros tenemos A, B y C
que estos dos lados son iguales, el AB y el AC, tenemos que calcular el ángulo de este lado con este lado, que es el que estamos calculando, y luego con que calculemos el del AB con el BC, coseno de AB con BC, va a ser igual que el del AC con BC, porque en un triángulo isósceles los ángulos son iguales. Por lo tanto, nos va a ahorrar trabajo esto de los módulos. Aquí se nos queda el producto escalar entre AB y AC. AB y AC son 2, 2 por 2, 4, menos 4 y 2 por 1, 2. Y aquí el producto de los módulos, 3 por 3, 9. 2 y 2, 4, menos 4, 0. Esto sale 0. Por lo tanto, este ángulo, el ángulo este de aquí, que lo podemos llamar alfa, va a ser 90 grados, porque cuando el producto escalar vale 0, los vectores son perpendiculares. 90 grados. Si esto es 90 grados y los otros dos ángulos son iguales, no tenemos que calentarnos la cabeza, porque tocan a 45, el triángulo es rectángulo. Si esto es 90 grados y este son iguales, como tienen que sumar 180, son 45 para cada uno. Por lo tanto, el ángulo que forman AB y BC, no sé qué notación utilizaréis aquí, si utilizáis así o algo así, son 45 grados. Y el que usan y el ángulo que forman AC y BC, si utilizáis así, también son 45 grados. Y aquí, utilizando la misma notación, sería el ángulo de AB, AC, y utilizamos eso. Esto ya es cuestión de notación. La cuestión es que es un ángulo de 90 y dos de 45. Y lo tendríamos resuelto de forma relativamente sencilla. Entonces, con esto hemos terminado el apartado B y lo que os digo siempre, si hay algo que no haya quedado suficientemente claro, si habéis encontrado algún error en el examen, si queréis comentar cualquier cosa, sin vergüenza ninguna, con toda la confianza del mundo, escribid en los comentarios y los discutimos.